buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, hermanos. Gracias, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Gracias, pastor. Hemos Muchas tenido la gracias a posibilidad de ustedes. conocerlo, si no me equivoco, el 2018, ¿no? 2018 En el campamento en Cochabamba, sí. ¿no? Igual la conocimos a su esposa y en ese tiempo estaba solo con un hijo, ahora ya tienen dos, porque su esposa estaba embarazada, si no me equivoco, ¿no? Sí, tenemos dos hijos y mi hija tiene 1 año ahora, pero sí, ella estaba embarazada cuando estábamos ahí. Muy bien, pastor. Me gustaría, por favor, que se pueda presentar primero para que lo podamos conocer. Bueno, ya le dije su nombre, pero está bien que nos diga su nombre, el nombre de su esposa también, sus hijos, en qué iglesia usted pastorea, en qué ciudad usted se encuentra o en qué país usted se encuentra y de qué país es usted, para que lo podamos conocer. Y el trabajo que usted tiene dentro de la iglesia también, ¿no? Sí, pues mi nombre es Marcos Mudge y soy un pastor en la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Está aquí en Centroamérica, en Guatemala, la ciudad de Guatemala, y tenemos 4 años aquí. Y mi esposa se llama Ashley Mudge. Ella es chapina o guatemalteca. Y nuestros hijos se llaman Benjamín y Cassandra. Y mi hijo Benjamín tiene 6 años ahora y Cassandra tiene 1 año y medio. Pues sí, estoy trabajando aquí en la iglesia como pastor por 4 años ahora. Ya está dominando mucho mejor el idioma español, ¿no? Ese es por medio de la presencia de mi esposa. No, Es yo me una recuerdo gran ayuda. ahí en esas clases, ese intensivo, esos 3 días que estuvimos ahí, se entendía perfectamente, así que pudimos crecer. Y bueno, vamos a iniciar, porque el tiempo ya igual nos pisa. Me gustaría, pastor, bueno, como usted sabe, lo hemos invitado para poder hablar sobre misiones y sabemos que usted tiene experiencia, por así decirlo, en tema de misiones y conocimiento también, que es lo que más nos gustaría que nos pueda transmitir. Primero, definiéndonos qué serían misiones. Sí, la definición de misiones es importante, tener una definición bíblica. Pues voy a empezar con Mateo 28, leer los versículos 19 hasta 20, y vamos a aprender una definición bíblica por medio de la palabra de Dios que tenemos aquí. Okay. Y el texto dice en Mateo 28, versículo 19, por tanto, y sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues la definición bíblica de las misiones es participar en cumplir la gran comisión por medio de enviar o ir a las naciones. Pues la definición bíblica, otra vez, es participar en cumplir la gran comisión, en enviar o ir a las naciones, enviar a alguien o ir a las naciones por nosotros mismos. Y cuando pensamos en la escritura, ¿qué dice la escritura aquí en Mateo 28? Encontramos 3 mandatos en la Gran Comisión. O si usamos la ilustración, tener una silla o taburete que tiene 3 piernas. Y pensamos de las 3 partes fundamentales a la Gran Comisión. La primera parte es ir. La segunda parte es hacer discípulos. Y la tercera parte es bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, enseñando todo que enseñó Jesucristo. Pues si pensamos de las 3 partes, de la importancia de glorificar al Señor por medio de obedecer la Gran Comisión, tenemos la responsabilidad de ir a ser discípulos y bautizar los discípulos en la iglesia local. Es una ordenanza que tenemos en la iglesia local. Pues tenemos aquí la necesidad de llevar el evangelio o predicar el evangelio a las naciones. Y aquí en el griego tenemos todas las etnias, es otra traducción, las naciones. Y la explicación aquí es el significado.
es que necesitamos obedecer al Señor por medio de predicar el Evangelio a todas las naciones. Y no podemos ir a todas las naciones, pues necesitamos pensar de las misiones. Exactamente, ¿no? Y como usted lo decía, ¿no? Es un mandato del Señor, es un imperativo, no hay otra opción, o sea, Él los ha mandado a hacer misiones discípulos. prácticamente, a ser discípulos, ¿no? Y obviamente hay lugares que no han sido alcanzados y debemos de ir a aquellos lugares, ¿no? Entonces, hay una gran importancia en hacer misiones, ¿no? Entonces, la pregunta que queríamos también hacerle entonces es esa importancia, ¿cómo se puede ver esa importancia de enviar misioneros? Porque a veces no se ve casi muchas iglesias involucradas en esto de enviar misioneros, ¿no? ¿Por qué es realmente importante o por qué podemos entender cómo podemos entender que sea importante enviar misioneros? Sí, otra buena pregunta. Y la verdad es en Lucas 24 tenemos otro parte de la Gran Comisión, o otro texto que explica la Gran Comisión. Cuando pensamos de Lucas 24 y versículos 44 a 49, observamos tres partes de ese texto bien importante. En versículos 44 a 45 observamos que toda la Biblia enseña la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo, está centrado en glorificar a Jesucristo. Y ese es el resumen que nuestro Señor dijo cuando Él habló de como los profetas, la ley, los salmos. Todas las partes del Antiguo Testamento enseñan de Él. Pues la gran importancia, empezamos, es que esa es la manera que Dios nos dio para glorificar a Cristo. Y como necesitamos entender la Biblia que es un libro centrado en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestras vidas necesitan estar centradas en su gloria. Y cómo podemos glorificar el nombre de Jesucristo. Pues en Lucas 24 tenemos la explicación en versículos 44 a 45, que toda la Biblia está centrada de él. Y él nos dio otra vez la Gran Comisión en versículos 46 a 47, explicando que necesitamos predicar otra vez a todas las naciones la obra de Cristo que él hizo en la cruz para sufrir, resucitar el tercer día, y que necesitamos predicar ese mensaje de su obra perfecta y su vida perfecta, y también predicar la doctrina de arrepentimiento y que tenemos perdón por nuestros pecados en Él y solamente en su nombre, en Él, en la obra que Él hizo, en su vida perfecta y su muerte en la cruz. Pues estoy respondiendo a por qué es importante enviar misioneros. Y la verdad es, en otro texto que leímos en la Biblia enseña que necesitamos tener vidas centradas en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, segunda razón, es porque necesitamos obedecer al Señor. Así pues es. La primera razón es porque necesitamos glorificar al Señor. Segundo, necesitamos obedecer al Señor. Ese es cómo glorificamos al Señor. Y obedecemos al Señor por obedecer la Gran Comisión que está aquí. Y disculpe, hermano. Está bien, obedeciendo, ¿no? Obedeciendo es como glorificamos al Señor. Y esto también es la importancia. Pastor, una iglesia que quizás nunca ha hecho este tipo de trabajo, no ha involucrado a su congregación o a los hermanos en las misiones, ¿cómo podríamos animarlos o comenzar? ¿Cómo podríamos involucrar a la iglesia en el tema de misiones, en el tema de enviar a dar a conocer a Cristo a todas las naciones o a pueblos cerca de la iglesia o a cualquier lugar? ¿Cómo involucrar a la iglesia en las misiones? Pues la verdad es necesitamos ser fieles. El primer aspecto es ser fiel y tener integridad con el Señor por medio de ser cristianos verdaderos. Si no somos cristianos verdaderos, no podemos obedecer al Señor y hacer cualquier buena obra. En verdad, no tenemos buenas obras si no estamos en el Señor. Y si no confiamos solamente en Cristo Jesús por nuestra salvación. Pero cuando confiamos en Él
y tenemos una unión con Cristo, Él acepta nuestras buenas obras y Él nos dio su Espíritu para darnos el deseo de obedecer al Señor. Pues ahora, ¿cómo podemos hacerlo en una manera práctica si estamos en la fe verdadera? Primer paso es, si estamos verdaderos cristianos, necesitamos crecer en nuestro entendimiento del Evangelio para predicar el Evangelio de una manera sana. Ese es bien importante, el primer paso, en verdad. Y predicar el Evangelio en nuestra propia ciudad, en nuestro propio lugar. Y pues necesitamos pensar de integridad, tener integridad en la casa, en la comunidad, en la calle, antes de, en verdad, pensar de las naciones. Exacto. Porque no tenemos integridad. Si no predicamos el Evangelio en nuestras casas, en nuestras comunidades, estoy usando la palabra comunidad para comunicar. Necesitamos compartir el Evangelio con nuestra familia, personas en nuestros trabajos, escuelas, otros estudiantes. Sí, y es hipocresía para nosotros pensar de las naciones y no ser fieles en los lugares más cercanos a nosotros, para nosotros. Pero sí necesitamos pensar de las naciones ahora. Pues tenemos la responsabilidad de pensar de nuestra casa, comunidad, calle, y después pensamos de las naciones. Pues ¿cómo empezamos? En una iglesia local que entiende el Evangelio y es fiel en su propia ciudad. Empezamos por medio de orar. Oración es una manera que expresamos que Dios edifica las iglesias y que Dios levanta misioneros. Pues no podemos hacer esta obra sin, en verdad es una obra de Dios. Pues en oración admitimos esa verdad. Y el otro aspecto de ser fieles es empezamos a pensar y buscar por hermanos fieles que tienen el deseo de servir como misioneros, ser personas enviados a otros lugares que no tienen el Evangelio. Y buscamos a hermanos que tienen sana doctrina, en acuerdo con los confesionales históricos, y pensamos de hermanos que tienen la misma filosofía de ministerio que tenemos en nuestras iglesias locales. Eso es importante también, porque queremos estar en la misma página en el ministerio y cómo hacer el ministerio. Pues empezamos a buscar hombres fieles y orar para Dios levantar hombres fieles. Pues hay básicamente dos maneras en pensar de cómo empezamos en la iglesia local. Queremos tener la integridad y en la integridad somos fieles en nuestra propia ciudad y empezamos a pensar de cómo podemos enviar o ir a las naciones. Enviar hermanos fieles o ir en nosotros mismos, como misioneros. Exactamente, y tiene que haber también, bueno, es muy importante lo que usted mencionaba primero, cuando se predica realmente el evangelio bíblico, esto va a despertar también en las personas el deseo de que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios, ¿no? O sea, una pasión por la gloria del Señor y cómo el Señor se glorifica en salvar a su pueblo, ¿no? Y también pues, predicar un evangelio bíblico y realmente que la gente sea convertido, va a generar en su corazón un amor hacia el prójimo, ¿no? Un amor hacia aquella persona que está perdida, un amor hacia aquella persona que quizá no va a tener la oportunidad de escuchar el evangelio, a no ser que alguien se levante y vaya y les predique, ¿no? Entonces, también como mencionaba usted, pastor, ver muchas personas quieren ir a predicar o ganar naciones, ¿no? Pero sin embargo su vida no predica el evangelio, sus acciones no predican el cristianismo bíblico, no son capaces de hablarle a nadie, al colega que está, al lado, y muchas veces nos encontramos así. Recuerdo yo siempre me cuento la experiencia de cuando el Señor me llamó y me convirtió.
empecé a hablarle a mis colegas de trabajo y me encontré con muchos cristianos que eran mis colegas de trabajo, ¿no? Pero eran agentes secretos, ¿no? Que estaban ahí siendo mis colegas, ¿no? Nunca más, tantos años trabajando y nunca me habían hablado del cristianismo, ¿no? Pero una vez que les conversé que ya era cristiano, empezaron, yo también asisto a la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? En nuestra vida. Y pastor, ¿usted cree que el tamaño de la iglesia importa para poder enviar misioneros? Porque podríamos considerar que una iglesia tiene un misionero cuando lo sustenta también, y eso me gustaría adicionar a eso, ¿no? El tamaño de la iglesia importa, Económicamente y si la iglesia está obligado en el sentido de sustentarlo económicamente, o el misionero quizás tiene que ser primero bivocacional, trabajar medio tiempo, después predicar, o cómo sería esa parte, ¿no? Otra buena pregunta, hermano. Pues la verdad es que el tamaño de la iglesia en verdad no afecta nuestra fidelidad. Podemos ser fieles a obedecer al Señor si tenemos una iglesia pequeña o una iglesia grande. Y voy a tratar de usar una ilustración. Tal vez es un poco peligroso usar dinero como una ilustración, pero voy a tratar aquí. Cuando pensamos de la ofrenda, alguien puede ser fiel, y voy a usar dólares porque soy de los Estados. Alguien puede dar $1 y ser fiel, pero otra persona que tiene más puede dar $10 y ser fiel. Pues la cantidad del dinero no es importante del Señor. Él no necesita ofrenda, ¿verdad? Es una expresión de su gracia para darnos la oportunidad. Simplemente ser fieles, si es poco o si es mucho. Es lo mismo en nuestras iglesias. Si tenemos una iglesia grande o si tenemos una iglesia pequeña, necesitamos ser fieles con los recursos que tenemos. Y la verdad es, Dios puede usar iglesias pequeñas para levantar hermanos fieles y enviar misioneros. Y confiamos otra vez que Dios edifica las iglesias. Y queremos ser fieles y obedecer al Señor y confiar en Él para hacer esta obra. Porque no podemos salvar a nadie y es en verdad una obra de Él. Pues la cosa más importante, si tenemos una iglesia pequeña o grande, es ser fieles en orar y pensar de cómo podemos apoyar a un misionero, encontrar un hermano fiel que tiene la misma doctrina que nosotros y tiene la misma filosofía de ministerio que puede ir a las naciones en nuestro lugar. Exacto, no, y eso es bueno, no debemos de limitarnos, porque el tema de hacer misiones, inclusive dentro de nuestro departamento, hablando de manera local, hay lugares que no se necesitan muchos recursos económicos hablando para poder ir y hacer algo ahí y visitar y hacer algo, porque yo por lo menos tengo este pensamiento, no sirve también ir a un lugar, simplemente predicar y después dejarlo a su suerte, claro. ¿no? Tiene que haber un seguimiento, tienen que las personas tener la oportunidad también de dónde congregarse, seguir siendo discipulados, ¿no? Porque a veces hacen campañas evangelísticas, predican, invitan a 100 al frente a recibir a Jesús en su corazón y después lo dejan como si nada, ¿no? Entonces, y no es así también, ¿no? Y ser fiel, como mencionaba el pastor, ser fiel en lo poco, ¿no? Ser fiel en lo poco para que después el Señor provea para a cosas más grandes. Y la pregunta que le hacía, pastor, entonces la iglesia tendría que, si va a enviar, digamos, a un pueblo, a una comunidad, a la iglesia local, tendría que sustentarlo completamente al pastor. ¿Qué opina eso? Sí. Para apoyar el misionero. Exactamente, en el sentido que, por ejemplo, el misionero llegue al lugar, a la comunidad o al pueblo y no tenga que buscar otro trabajo, ¿no? O sea, que se dedique completamente a establecer ahí una nueva obra y que la iglesia lo sustente. Si es soltero, para él, y si es casado, para él y su esposa también, ¿no? Para que no tenga la necesidad. Sí, la verdad es que tenemos dos ejemplos en la Biblia. Cuando pensamos del apóstol Pablo, algunas veces él estaba trabajando y en otros tiempos sí, él tenía apoyo completo para todas sus finanzas. Y depende de la situación, porque en algunos casos, en mi país aquí, en Guatemala, tenemos mucho abuso de la evangelio de prosperidad. Y sí. hay de Guatemala, donde está el más conocido de la prosperidad, creo, ¿no? Sí, que tal vez algunos conocen el nombre Cash Luna y él está aquí. Y alguien puede escuchar su nombre y entender que él es predicador falso de la prosperidad. Ya cabal para él, ya.
Y el punto es, en algunos casos, se ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Él llegó a algunas ciudades y él tomó la decisión trabajar y, y también predicar al mismo tiempo, para el propósito no ser un obstáculo para las personas que pensaron, él estaba aquí para engañar, o recibir dinero, o abusar a la gente. Pues sí, hay algunos casos que es sabio para los misioneros trabajar y si ellos pueden. Pero sí, por supuesto, bíblicamente, si podemos apoyar a los misioneros, necesitamos, si podemos y tenemos esa capacidad. Y no solamente debería ser el apoyo, por ejemplo, pienso yo, de las arcas de la iglesia. Si yo estoy en una iglesia y me entero que tal hermano ha ido de misiones, ¿por qué yo no puedo llamarlo, contactarme directamente con él y decirle, hermano, me gustaría hacerte una ayuda económica, enviarte esto, o cuando estés por la ciudad de visita, me gustaría darte víveres o darte qué necesitas, ¿no? No necesariamente hacer que la iglesia en sí de las ofrendas que recibe entregue, ¿no? Sino uno individualmente también hacerlo de Así manera es. personal, ¿no? Hacia aquellas personas que están ahí, ¿no? Y las oraciones también son indispensables para aquel misionero, ¿no? Por parte de la iglesia y también por parte Y de sobre cualquier todo persona. que la iglesia, los hermanos de la iglesia no se olviden No de se ese olviden. misionero. O Yo creo que llamarlo. cuánta alegría puede causar a un misionero que lo llamen y le pregunten cómo estás, ¿no? ¿Cómo te está Ujú. yendo? ¿Qué estás haciendo? Y no solo el pastor, ¿no? O los líderes de la iglesia, sino un hermano Un cualquiera que hermano. quizás compartía la mesa un domingo ahí o en la iglesia, etcétera, ¿no? Un hermano cualquiera que lo llame para preguntarle. Y Muy eso también nosotros a importante. veces animamos a algunos hermanos cuando pruebe llamándolo a su pastor esta semana, pero no para pedirle nada, simplemente para decirle cómo ¿Cómo te está encuentras, usted? cómo estás, cómo te ha ido. Muy Estoy de necesario. acuerdo. Tanto como para los misioneros, pastor es muy necesario. Pastor Mark, según su experiencia o lo que su visión que usted tiene, ¿usted cree que hoy en día hay muchas iglesias que están trabajando en el tema de misiones o por otro lado nos hemos dormido en este punto? Como iglesia global, me refiero a nivel global, como usted lo ve, este punto. Okay. Pues depende del área del mundo, creo yo, pero voy a decir que generalmente sí. Generalmente sí hay muchas iglesias que no están pensando, no están haciendo su responsabilidad en este área. Generalmente sí. Y muchos que envían misioneros no están haciendo en una manera bíblica. Como Agustín, mencionaste un punto bien importante, la importancia de no simplemente ir a un pueblo y predicar el evangelio, pero hacer discípulos, enseñar a los hermanos y también la conexión con la iglesia local. Hay muchos misioneros, especialmente misioneros de Norteamérica, en un lugar en Latinoamérica, que no tienen conexión con la iglesia local. Están haciendo un ministerio completamente aparte de la iglesia local. No tiene sumisión a un pastor en el país que están sirviendo, no tiene oportunidad de dar cuentas espiritualmente a cualquier otra persona. Y la verdad es, hay muchos que no están pensando de las misiones en una manera bíblica, especialmente en conexión, en edificar iglesias, en tener sumisión a una iglesia local. Y la verdad es, ese es un gran error y es triste. ¿Por qué? Porque no glorificamos al Señor y no tenemos discípulos que conocen el Evangelio y pueden crecer en la fe si no hacemos el ministerio en una manera bíblica. Y pues sí, necesitamos llamar a la iglesia, animar a la iglesia, como ustedes están haciendo por medio de este programa, de ser fiel a obedecer la gran comisión en ese área. Aún sigue lo que el Señor Jesucristo le decía a su discípulo, ¿no? En Mateo capítulo 9, que la mies es mucha y pocos son los obreros, ¿no? Realmente, hasta que el Señor retorne, obviamente vamos a tener que estar trabajando en esto de predicar el evangelio, de llevar el evangelio, y también a veces encontramos personas que se han ido de misionero
y no están sujetados a una iglesia local, no han sido enviados, simplemente han levantado, como usted lo mencionaba, están como llaneros solitarios, y eso no es, eso no es algo bíblico. No estamos en el primer siglo de la iglesia primitiva, donde huían a cualquier parte y se empezaban a reunir en las casas, ¿no? Ahora ya tenemos ya lugares donde uno se puede sostener y lugares donde uno se puede sujetar para poder llevarlo de manera correcta y ser controlado también de alguna manera, porque a veces cuando encontramos iglesias que andan solas como llaneros solitarios, el pastor disciplina a los miembros de la iglesia, pero ¿quién disciplina al pastor si está cometiendo algo, digamos, ¿no? O los miembros de la iglesia, ¿a quién pueden acudir si el pastor está siendo autoritario o no está predicando el evangelio? No hay dónde ir, ¿no? Entonces, esas cosas también son llamativas. Así que hay una necesidad tan grande. Si usted quizás no ha sido llamado al ministerio, vea la manera, orando al Señor, de cómo poder ayudar y colaborar en esta parte. Entonces, pastor, vamos a pasar ahora hablando de manera ya de algunas características. Hablando del obrero. Del obrero, obviamente. Yo leía un libro que, bueno, igual lo recomiendo y lo tenemos en la librería, que es de Juego Extraño, de John MacArthur, que al inicio había un predicador, no recuerdo el nombre, de Estados Unidos, que los envió misioneros a la China, pero sin preparación en el sentido del idioma ni nada de la escritura, diciéndole que si ellos iban con el Espíritu Santo, sacando de contexto totalmente lo que pasó en Hechos, iban a empezar ellos a hablar en el idioma chino. Obviamente la gran mayoría volvió decepcionado porque no pasó eso, y otros tantos se quedaron en la China convencidos por la misma religión que los chinos profesaban ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, pastor, las características de un misionero? ¿Usted cree que estas características también son las mismas que aplica para un obispo, un pastor de la iglesia? Y la segunda pregunta que va conectada, ¿cómo yo sé si soy llamado a ser misionero? Sí. Pues estoy de acuerdo que creo que es importante para un misionero tener las calificaciones de un pastor. Y encontramos en la Biblia, 1 de Timoteo, capítulo 3, tenemos una lista de calificaciones. También en Tito, capítulo 1, tenemos otra lista que es bien similar, que describe básicamente un cristiano maduro, un hombre maduro que tiene la integridad y la madurez para servir en el ministerio. Y cuando pensamos en el llamado de ser misionero, recordamos que si Dios no nos llama, no queremos ir a las naciones, porque es bien difícil cambiar país, cultura, idioma y servir en el Señor de esa manera. Pues es necesario para Dios escogernos y para Dios enviarnos por medio de la iglesia local. Pues otra vez pensamos en la conexión de la importancia de ver la conexión con las misiones y la iglesia local. Así es. En verdad, la mayoría de misioneros tristemente, piensan de una manera así, que si yo tengo el deseo de ser misionero, ese es suficiente. Yo sé que tengo el llamado. Pero la verdad es, ese es bien peligroso para una persona pensar en el ministerio de esa manera. El llamado del ministerio es conectado a la iglesia local. La manera que Spurgeon habló del llamado del ministerio, sí, es ser pastor o ser misionero, es estar en el ministerio. Y él habló de 4 puntos: objetivo, subjetivo, efectivo y colectivo. Y él usó los varios términos para describir el significado del llamado. Objetivo es tener el deseo. Como Jeremías habló de un fuego en sus huesos que él tenía, el deseo de predicar el evangelio. Es necesario tener el deseo. No podemos enviar a alguien que no tiene el deseo. Y el otro punto que Spurgeon mencionó es subjetivo. Ese es hablar de, es necesario tener las calificaciones. Disculpe, hablé mal, disculpe. Objetivo es las calificaciones, podemos ver en un hermano las calificaciones como de 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1. Subjetivo es tener el deseo. Y efectivo es que alguien está haciendo el ministerio en su propia iglesia local. Y que los hermanos en la iglesia local
los miembros de la iglesia pueden afirmar su ministerio y decir que sí, Dios está usando. De que esta persona ha sido llamada. O sea, antes de salir a ser misionero a los pueblos, a las naciones, ser misionero en su iglesia local, ¿no? Sí, amén. Amén. Pues objetivo, tener las calificaciones. Subjetivo, tener el deseo. Efectivo, tener el ministerio en su propia iglesia local antes de ir. Y finalmente, colectivo. Colectivo es que la iglesia puede decir juntos, afirmar juntos, que sí, tal y tal hermano creemos que Dios llamó a este hermano para ser el ministerio. Es mucho más seguro si pensamos del llamado en conexión con la iglesia local y preguntamos a otros hermanos, ¿piensas que estoy llamado al ministerio? Mucho más seguro pensar del llamado en esa manera que pensar de simplemente si tenemos el deseo. Exactamente, ¿no? Y las características, entonces usted estaba hablando, ¿no? De las características de ser como si fuera el obispo, o perdón, como si tuviera lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Las características de un pastor y esa preparación realmente es importante, ¿no? Que la persona que va a ser llamada al misionero o que va a salir sea una persona que pueda compartir púlpito, por ejemplo, con el pastor, que pueda predicar un día, que también motive a otros hermanos en la preparación, ¿no? Amén. Amén. Pastor, otra pregunta, ya que estamos hablando de las características, ¿hay algo que se puede ver, al menos aquí en Bolivia o en Santa Cruz de la Sierra, lo hemos podido ver con mi esposo hablando sobre este tema? Nosotros vemos que hay más mujeres misioneras, al menos aquí es lo que yo he visto. No sé si usted ha podido ver quizás en sus conocidos, mujeres misioneras. ¿Usted por qué cree que es esto? Más mujeres que hombres. Incluso hay un video, puede buscarlo, que está escuchando, David Platt, que fue el misionero también en Asia, y él fue a una iglesia y empezó y dio una hoja para que se inscriban personas que sentían que tenían el llamado para ser misionero, y al final él se terminó enojando al final y dio un mensaje hacia los varones, porque creo que más del 80% de las personas que se inscribieron eran mujeres. Y él hacía un llamado a los varones, decía, ¿qué les pasa? Están dejando de ser hombres como Dios los ha llamado, digamos, ¿no? Porque yo creo que la mayor responsabilidad, personalmente creo, es para el hombre, ¿no? De salir y hacer misiones, ¿no? Pero ¿qué opina, pastor, de acuerdo a la pregunta que hizo mi esposa? Sí, creo que la verdad es, en la historia de las misiones, había muchas mujeres que fueron misioneros, pero cuando pensamos bíblicamente, ¿cómo podemos pensar de la conexión con la iglesia local y las misiones otra vez? Sí, está bien si una mujer puede ser misionera, pero en conexión a la iglesia local otra vez. Cuando pensamos de una oportunidad de tener un ministerio de misericordia, por ejemplo, pensamos de Amy Carmichael. Ella fue misionera bien famosa en la historia de la iglesia y ella sirvió niños que fueron abusados en India por muchos años. Cuando pensamos de un ministerio así, es un ministerio lleno de compasión. Y el ministerio es importante. Necesitamos tener compasión y defender niños que están abusados. Pero pensamos de cómo es una obra inútil si no está conectado a la iglesia local. Si no está conectado a la iglesia local, los niños pueden aprender en una escuela, tener una educación, pero no tiene el discipulado, no tiene el llamado del evangelio, no tiene un buen entendimiento de quién es Cristo. Los niños necesitan pastores también, y iglesia local también. Pues está bien tener una obra de misericordia. Y está bien si hay mujeres que quieren ser misioneros, pero necesitan pensar también de la conexión con la iglesia local, cómo un ministerio de misericordia puede ser parte de la iglesia local. Y cuando pensamos tristemente hay más mujeres que son misioneros que hombres, en verdad necesitamos poner la culpa sobre los hombres y decir que es la pena, a la vergüenza de los hombres que no están liderando en sus propias casas, sus propias ciudades y también para ir a las naciones. Observamos la falta de liderazgo en cada esfera, tristemente, en nuestro siglo, del liderazgo de hombres.
Y exactamente, y la mayoría y la mayor culpa en realidad de que toda esta corriente feminista haya ingresado dentro de la iglesia es culpa de los varones. O sea, ¿por qué? Por no haber El tomado el lugar papel, que el el Señor o rol. el papel o el rol que el Señor le ha asignado a ellos que Ujú. tienen que tener en la iglesia. Pablo dice en Corintios, 1 Corintios 16:13, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Y muchas veces nos encontramos, y cuando yo converso también con personas de 20 años, 25 años, las mujeres están pensando en una cosa ya más adelante, a futuro, cosas que importan, pero aquel joven de 20, 25 años, qué En consola me voy a videojuegos. comprar, qué celular voy a tener, que viste el partido de fútbol que estuvo bueno, o sea, no están siendo cumpliendo el rol que el Señor lo ha llamado. Y obviamente cuando pasa esto en algunas Perdiendo iglesias, tiempo, ¿no? claro, o sea, que las mujeres van a tener que asumir un rol que no han sido diseñados o no ha sido asignado por Dios así en la congregación, pero por culpa de aquellos varones que no toman esa función que realmente le corresponde, ¿no? Y ahora, bueno, finalizando esta pregunta, esta parte, pastor, ¿cómo una persona que no está en el campo misionero puede dar una mano, puede ayudar a las misiones para que se expanda? Porque sabemos que hay personas que no han sido No son llamados, por ejemplo, a la llamadas a eso. predicación, Ujú. no pueden hablar delante del pool de personas, etcétera, pero ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden ellos ser útiles en esto? Amén. Pues en esa pregunta recordamos que hay dos categorías de cristianos fieles. Hay hermanos fieles que vayan a ser misioneros, pero la mayoría son de hermanos fieles. Son hermanos que están enfocados en enviar misioneros. Pues, ¿cómo alguien en la iglesia puede ser fiel en esta obra de enviar misioneros? Y regresamos el ánimo de orar. Oración es el gran arma en la guerra espiritual, en verdad. La guerra Así es. espiritual no está enfocada en repetir frases como la sangre de Cristo, cosas así. La guerra espiritual es una guerra de la verdad contra mentiras. La verdad del Evangelio y el reino de Cristo contra la oposición del diablo. Pues leemos en Efesios 6, versículos 18 hasta 20, la gran importancia de orar. Y Pablo pidió oración de la iglesia de Éfeso para ellos orar, para él tener valor para predicar el Evangelio. Y misioneros necesitan el mismo oración, en verdad. Somos débiles y necesitamos tener valor y ser fieles al Señor para predicar el Evangelio. Y tener integridad en todas nuestras vidas también, y para perseverar hasta el fin, por la gracia de Dios. Pues oración es una manera. Apoyar con finanzas en las maneras básicas, en maneras que podemos. Otra vez, Sí. no es importante si tenemos mucho o si tenemos más. Fidelidad es la cosa que el Señor quiere. Ujú. Y aparte, si una iglesia, aunque que sean, por ejemplo, 50 personas, que cada alguien de manera económica ayude un poquito, entre 50 se hace mucho, ¿no? Ujú. Entonces, no es la cantidad, sino que realmente las La personas fidelidad de estos. puedan ayudar y colaborar en este sentido. Y bueno, pastor, estamos llegando al final ya de la conversación. 40 minutos que hemos estado hablando no alcanzan en realidad para poder Sí. definir y abarcar todo esto. Me gustaría que algunas palabras finales de parte de usted y también algunas recomendaciones de lectura, si tiene, para que podamos también sugerir a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, por favor. Sí, quiero decir que la cosa más importante en ese programa es la centralidad del Señor Jesucristo. En verdad, el Señor Jesucristo es digno de recibir todo alabanza y gloria. Él fue enviado por el Padre y tomó carne y vivió una vida perfecta y murió en el cruz de Calvario. Tomó la ira de Dios en lugar de todas las personas que confían en Él. Y Él resucitó el tercer día por su obra de redención, en su vida perfecta y su muerte en la cruz. Él es digno. Y Él ascendió a la diestra del Padre. Y Él es digno y tiene el nombre de Señor.
sobre todos los señores. Él es Señor de señores. Pues Él es digno de la adoración de todo el mundo. Pero mira el mundo. El mundo no está adorando al Señor en nuestras ciudades y también en las naciones. Y necesitamos tener el valor en nuestros corazones de pensar como el nombre de Cristo no está adorado y glorificado en otros lugares que tienen ignorancia, que no entienden el evangelio verdadero, no tienen el gozo de adorar al Señor. Y pensamos de Apocalipsis 7, que dice de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, van a alabar al Señor diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Pues ese es el punto más importante en hablar de las misiones, es pensar de la centralidad de nuestro Señor Jesucristo, como Él merece toda adoración. Y otro me hace recuerdo lo que los apóstoles hacían, y también Pablo lo menciona en 1 Corintios 1, 23 al 24, que dice que predican ellos a Cristo crucificado. Ciertamente, obviamente, para algunos va a ser, para los judíos, piedra de tropiezo y necedad para los gentiles, pero para los que son llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿no? Cristo es la centralidad de todo lo que nosotros hacemos. Así que, pastor, ¿algunas recomendaciones de lectura? Sí, la verdad es un libro por Piper, se llama Alegrecen las Naciones. Es disponible. Pero ese es otro. Ahorita vamos a mostrarlo, Alégrense las naciones, ¿no? Sí, ese libro es excelente, enseñarnos de la centralidad de Dios y su gloria en las misiones. Y el otro libro, para las personas que nos están escuchando, lo tenemos, ese libro, Alégrense las Naciones, la supremacía de Dios en las misiones, de John Piper. Así que el que desea adquirirlo nos puede contactar en la librería cristiana El Peregrino. ¿Cuál sería el otro, pastor? El otro libro es La Iglesia, porque es importante, por Jeffrey Johnson. Ese es un libro, en verdad, centrado en la doctrina, propósito y de la iglesia local. Y ese es importante porque muchas veces en ese programa estaba hablando de la imposibilidad de desconectar la conexión con las misiones y la iglesia local, y la importancia para nosotros en nuestro día pensar de esa conexión, en ser enviado por iglesias y también enviar hermanos para pensar de la edificación de iglesias. Y en verdad esa es la manera que Dios nos llamó para obedecerle, en verdad, en la Gran Comisión, y también en el libro de Hechos observamos esa verdad. Exactamente. A mí me gustaría también sugerir algunos videos. En realidad, casualmente yo estoy estudiando en un seminario de un gran misionero que fue William Carey, y hay unos videos totalmente gratuitos a cargo del pastor Sam Master, que recientemente terminó un doctorado de la vida de William Carey. Son varias lecciones que están en YouTube de manera gratuita. Puede buscarlo usted, puede colocar William Carey o el ejemplo misionero y ahí le va a aparecer. Como también hay la película, me puse a ver la película de William Carey hace unas semanas atrás, de 1 hora y media, muy buena, muy buena. Y también él tiene su libro, William Carey, La Investigación, que hace un estudio completo, muy completo para aquella época sobre las misiones, ¿no? Él fue un misionero en la India, que inclusive en la India lo recuerdan como uno que ayudó con la liberación de la India, etcétera, ¿no? Y que involucró toda su vida a hacer misiones en la India, ¿no? Bueno, pastor, llegamos en realidad al final. Peregrino soy, extranjero.